Contarles que el gobierno italiano decretó la prohibición de entrada y salida de toda la región de Lombardía y otras 14 provincias por el coronavirus, una medida que está ya afectando a cerca de 16 millones de personas y paraliza casi por completo el motor económico de este país europeo. Queremos conversar de esto y para ello nos acompaña Alejandro San Francisco, historiador y académico de las Universidades San Sebastián y Universidad Católica de Chile, director además de formación del Instituto Res Publica. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Mucho gusto. A ver, desde la historia, yo creo que hay que ver también más allá de la salud, desde la economía, como hemos estado viendo el coronavirus, desde lo que significa también para la historia, lo que se está viviendo en estos momentos. Yo revisaba en los últimos días, más allá de las analogías, digamos, y que es un techo donde evidentemente ha muerto gente, acá hay quienes comparan el coronavirus con la pasta, dicen, esto se originó en China, pero es Italia el que lamentablemente ha estado difundiendo el coronavirus por el mundo. Efectivamente, y esto es un drama social, político, histórico, y no solo lo que tú dices, sino que esto se puede comparar también con las guerras, está generando una conmoción, un pánico que todavía no vemos todas las dimensiones que tiene. La resolución tomada por el gobierno italiano es dramática, pero algunos la han felicitado. Tiene bemoles la decisión de poner en cuarentena a 15 millones y medio, 16 millones de habitantes de la zona norte de Italia, pero efectivamente en materia histórica yo también lo compararía, por ejemplo, con lo que fue la crisis del 29, que si bien fue una crisis económica, a la larga generó tal pánico que terminó haciendo caer gobiernos, algunos tomaron malas decisiones, provocaron suicidios, o sea, se generan situaciones de histeria, pánico colectivo que son muy difíciles de controlar. Eso es tal vez lo más preocupante, tomando también el análisis histórico, el temor que genera toda esta medida, más allá de lo sanitario, más allá de lo económico. Efectivamente, y lo otro que se produce un temor, un pánico, una ausencia de certeza. La gente quiere tener certeza. Esto es imposible de asegurar nada. E incluso hay personas que creen que por cualquier tipo de salud se van a contagiar. Si tú miras la tasa de muertes y de infecciones en Italia, si bien es la segunda en el mundo, la gente que ha muerto mayoritariamente, en forma abrumadora, es gente mayor de 60 o 70 años. Y con alguna enfermedad de base. Y con alguna enfermedad previa, de manera tal que el exceso de celo, que se justifica porque evidentemente es una epidemia que algunos dicen que incluso se podría transformar en pandemia, lleva a que la gente tenga temores que parecían descartados en un mundo de tantas certezas por el avance de la tecnología, de la medicina, de la ciencia. Ahora, revisaba también en términos históricos el término cuarentena, entiendo que se origina en Venecia, ¿no? En la Venecia renacentista, cuando los barcos que llegaban allí desde otras latitudes se les dejaba 40 días a la gira, digamos, temerosos los venecianos de que no trajeran alguna enfermedad. Efectivamente, los dejaban cercados y no los dejaban moverse por 40 días. Y ahora la cuarentena es un poco más corta, dura hasta el 3 de abril en Italia, pero es una cantidad impresionante de días. Todos, si nos hubieran hecho apostar, habríamos dicho que serían unos 14 días, que es la incubación del virus, quizás un poquito más, pero es prácticamente un mes, un poco menos de un mes, casi 4 semanas, de manera tal que es una cantidad de días bien impresionante que le afecta la vida a las personas, a los 15 millones y medio, y a Italia en su conjunto. Pensemos que la zona afectada, todo lo que es Lombardía, Véneto, Norte Italia, menos Emilia-Romagna, representa un tercio de la economía de la península y en dos elementos que son muy decisivos. Por un lado en la producción, o sea, en lo que llamaríamos el PIB en términos generales, pero por otro lado también en todo lo que significa el turismo, pues particularmente en Venecia. En Venecia vamos en 30 millones de visitantes anuales. Un mes son 2 millones y medio de visitas menos que se producen en una zona que vive prácticamente del turismo. Sí, estaba revisando incluso que a esta hora se está pensando en suspender, por ejemplo, la Liga Italiana. Efectivamente. Con equipos, digamos, del norte de Italia que sabemos lo importantes que son, el Inter, el Milan. El Milan, efectivamente, y vimos lo que fue el fin de semana, el fútbol sin público. Se han suspendido las actividades de más de 1000 personas y no solo en
en el norte, sino que también en otros lugares. Yo tuve la ocasión de hablar ayer con un amigo que vive en Roma y me decía que la gente en misa estaba a 1 o 2 metros de los demás en Roma, es decir, una zona que ha sido bastante poco afectada, la zona del Lacio. Dentro de las medidas adoptadas este fin de semana está también hasta el 3 de abril el cierre de los museos vaticanos, digamos, para evitar justamente aglomeraciones. A ver, a propósito de lo que decía recién el ministro de Hacienda, comparaba lo que está ocurriendo en estos momentos con los efectos del coronavirus con la crisis económica del año 29. ¿Parece justa la comparación? Sobre todo después de lo llamado al ministro no sobre reaccionar. Ojalá que no, porque la crisis del año 29, según diversos estudios e informes de la época, el país que más golpeó en todo el mundo fue a Chile, de manera tal que esperamos que no sea así. Pero yo creo que tiene elementos en común. Yo creo que no hay que sobrereaccionar, pero no hay que subreaccionar. El gobierno italiano llamó a poner 3.600 millones de euros para redinamizar la economía italiana, producto de la crisis actual. Pero eso en una economía de 1.900 billones de dólares es bastante poco, es un 0,2% del PIB. Se dice que el costo de lo que está ocurriendo en Venecia, en Lombardía, podría significar entre el 1 y el 3% del PIB, es decir, lo que piden la sociedad civil, las empresas, es 3 puntos del PIB de inversión y lo que pide la oposición son 2 puntos del PIB, es decir, 36.000 millones de dólares, 10 veces lo que está dando el gobierno italiano. De manera tal que cualquier error por acción o reacción puede tener un costo muy alto a los resultados. Sí, estamos viendo algunas imágenes justamente de lo que estaba ocurriendo a esta hora en Italia, los efectos que ha tenido justamente el coronavirus con estas 14 provincias italianas cercadas, básicamente, y calles vacías. Hemos visto los principales atractivos turísticos, ya lo mencionábamos, el caso de Venecia en particular, en una zona que es una zona industrial del norte de Italia, pero también una zona que depende mucho del turismo. Y desde ese punto de vista, ¿podría haber eventualmente algún efecto positivo para naciones más distantes de los centros turísticos, como ocurre con América Latina, como ocurre con Chile? Porque la gente se va a seguir moviendo en algún momento y podría eventualmente privilegiar destinos como Chile. Ahora, ese es un trabajo de largo plazo. Ciertamente Chile tiene un potencial turístico extraordinario, pero si nosotros vemos en la propia Europa ha habido un movimiento muy grande. España lleva 8 años consecutivos aumentando su flujo turístico, de manera que ha subido de 48, 50 millones a casi 70 millones en 8 años, es decir, una cantidad importante. Chile está más bien en el margen porque es muy lejano, es muy caro el turismo, pero tiene un potencial inmenso. Habría que aprovecharlo sin duda alguna. Lo que tú comentas es lo más excéntrico que puede pasar, ver Italia vacío. En Italia es incaminable, es inmanejable, realmente está siempre lleno, están llenas las iglesias, están llenas los monumentos antiguos, y no solo en Venecia, eso pasa en Roma, en Capri, donde vivió Neruda, en tantos lugares italianos que son realmente maravillosos desde el punto de vista turístico. Ciertamente se abre una posibilidad, pero yo creo que el coronavirus y la crisis que estamos viviendo no ha llegado a su pic. O sea, yo tengo la impresión que no soy médico, no tengo los conocimientos del caso, pero lo que he leído y lo que me he informado es que esto va a seguir avanzando hacia otros países y que no todos han tomado las medidas que deben tomar. Lo que ha hecho el ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, es europeizar el problema en un doble sentido. Dice que por un lado, si se para Italia, Europa muere, y por otro lado que Europa debe ser más flexible respecto a permitir a Italia, por ejemplo, tener un déficit más alto. Este año tiene autorizado un déficit de un 3%, que es bien curioso, porque allá siempre le autorizan un déficit de manera tal que la balanza siempre es negativa y la deuda es un porcentaje bastante alto del PIB, muy grande. Habría que ver cómo se desenvuelve la cosa, pues yo creo que tenemos todavía un área para crecer el problema bastante grande, y a eso yo le sumaría un problema político. Si uno lee las declaraciones de Di Maio o de la gente de gobierno que están concentrados en resolver el problema, pero lee las de Salvini, que es el líder de la oposición euroescéptica, él dice que este gobierno ha sido incapaz de gobernar Italia en la normalidad, menos lo va a hacer durante los problemas.
de manera que lo único que queda es llamar a elecciones anticipadas. Ahora, puede tener razón conceptualmente, pero ¿cuándo va a llamar a elecciones? ¿Ahora a fin de mes, a comienzo de abril? Es absolutamente inviable desde el punto de vista político. De manera tal que hay mucha agua que va a correr bajo el puente antes de que se resuelva la crisis actual de Italia. Muy bien, pues Alejandro San Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ti, Mauricio. Muy buenos días.